Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Gracias a nuestro Padre Celestial que en este día, su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Queridos hermanos, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial que su presencia, que su Santo Espíritu siempre se manifieste, siempre, queridos hermanos, en la verdad. Si algo buscamos, queridos hermanos, en este tiempo, es que nuestro Señor, queridos hermanos, se manifieste siempre, queridos hermanos, en nuestras vidas. Porque en este tiempo van a ser tan crucial, queridos hermanos, la búsqueda hacia el Señor, el llenarse del Espíritu Santo, el tener una relación profunda, queridos hermanos, tan estrecha con nuestro Dios, hermanos, que es importante conocer el Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida. Porque es importante entender que en este tiempo son tiempos de mucho engaño. De hecho, la salvación, queridos hermanos, la salvación es contra el engaño. La salvación es contra el engaño. Y esa salvación, queridos hermanos, es la que nosotros tenemos que defender a toda costa. Bendito Dios, a nuestro hermano allá en Querétaro. Saludos a nuestro hermano Jorgito, allá en Querétaro, a su familia. Dios los guarde, Dios los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los guarde, como también guarde a nuestros hermanos, nuestras hermanas que se conectan siempre a escucharnos. Y que sea de bendición para sus vidas. Vivimos en un tiempo donde la manifestación, queridos hermanos, del engaño hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo será muy evidente y muy real. Muchos pastores carentes del Espíritu Santo, carentes de un conocimiento, y muchos, el conocimiento, tanto apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, van a ser engañados y engañarán al pueblo de Dios. Creerán que están dando una palabra de Dios, hermanos, pero están engañando al pueblo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, a quien escuchamos. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, como se quieren pasar de buenos, de creer que el pueblo debe de escuchar a todos en general y darle la libertad de que ellos escuchen hasta la mentira. Eso no es ético, porque mi Señor y los profetas y los apóstoles señalaron a quienes deben de seguir y a quienes no. Deben de seguir a la gente, queridos hermanos, aquellos hombres de Dios que realmente predican la palabra, predican a Cristo. No que prediquen la palabra, cualquier puede predicar la palabra, pero no cualquiera está predicando a Cristo. No cualquiera está señalando quién es la salvación, porque de esto se trata, no de quién tiene conocimiento ni quién tiene más revelación, sino quién conoce más a Jesús. Los apóstoles, los profetas, Moisés, todos declararon, queridos hermanos, quién era Jesús. La salvación consiste, queridos hermanos, en definir bien quién es el Salvador, quién es, queridos hermanos, el intercesor, quién es realmente Jesús y cómo a través la salvación tiene que ver con cómo entramos nosotros al reino. Muchos apóstoles, profetas, evangelistas se van a desviar hablando
hablando de la política, se volverán comunicadores de la política, aplaudirán la política, tendrán a ídolos políticos. Y muchos pastores, apóstoles, hermanos, estarán haciendo cosas que Dios no mandó a hacer en este tiempo final. Ya ellos nada más les dicen, bueno, pues hay que esperar en Cristo. Sus revelaciones no se dan cuenta que han sido engañados y seguirán engañando si siguen hablando de los políticos, si siguen hablando, queridos hermanos, definiendo quién es el anticristo. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el engaño va a estar fuerte cada día. El engaño va a estar doctrinalmente. El engaño no es tratar de demostrar, queridos hermanos, que Jesús, queridos hermanos, no es el que salva. El engaño, porque teníamos que explicar bien, queridos hermanos, en qué consiste el engaño. En qué consiste la perdición del engaño, en qué consiste, hermano, pero ese engaño va a ser tan sublime, tan sutil, tan delgado, por eso se necesita, queridos hermanos, discernimiento, porque como va a ser tan real, como va a ser tan verdadero, que la gente no dudará, queridos hermanos, en negar a Jesucristo. Hay mucho exceso de confianza, de un conocimiento, de letra, de experiencias. Y por eso mucho apóstol, mucho profeta, evangelista, su evangelio se basa mucho en su experiencia de que Dios le habló, cuánta ropa se tiene que poner, cuántos tacos se tiene que comer, cuántas cosas, cuántas veces se le apareció. No se dan cuenta que eso están repita. A mí el Señor se me apareció y me apareció y que me habla, que cómo va a estar el clima, de cómo voy a... Cosas así. Eso es un engaño. Es un engaño a su mente, a la doctrina. Muchos de ellos callarán, en el tiempo final callarán. Pero la iglesia de Cristo tiene que estar bien preparada sobre la verdad. Y que no escuchen a cualquiera, no tienen permiso para escuchar la mentira. Y no es que seamos imposesivos, sino que Jesús vino apartando a sus verdaderas, por eso dice que a los extraños no seguirán. Él mismo dice que no sigan a los extraños. También la Escritura dice, queridos hermanos, en el libro de que el que libre albedrío, escucha a los que quieras. No, hermano. O sea, eso están desviando a un pueblo, no les están diciendo la verdad. Eso no es el carácter de Cristo. No es el carácter de Cristo, hermano. Dice en el libro tercera de Juan, las epístolas de Juan, dice que en versículo 10, segunda de Juan, versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. El que persevera en la doctrina. El que no persevera en la doctrina son incapaces de denunciar, porque como son buenas personas, son incapaces de denunciar como aquel pastor, aquel apóstol de que entierra una Biblia. Pero son preciosos apóstoles, buena doctrina, pero no les atreven a decir, queridos hermanos, que eso es hechicería, es brujería enterrar Biblias para edificar un templo. No se atreven a denunciarlos porque no vaya a ser cosa que estarán hablando en contra de un ungido. Ese tipo de cosas de no denunciar quienes están enseñando mentira, quienes están desviando a un pueblo, los hace ser personas buenas. Pero esto no consiste de buenas, sino de denunciar, querido, denunciar la mentira, sacar a la luz el engaño. Por eso la verdad, queridos hermanos, lo que hace es denunciar la mentira, denunciar el engaño. Eso hace la verdad, echar abajo toda falsa doctrina. No estar hablando, queridos hermanos, realmente de la política, o sea, eso no es parte, pero no lo es esencial. Sino el punto es que hay un pueblo que está siendo engañado. Hay creyentes que están siendo engañados dentro de la propia iglesia.
Espíritu habló esta mañana a mi vida la importancia de hablar la verdad. La verdad no son palabras sinceras, las palabras que parezcan de ser una verdad, sino la verdad de Jesucristo. Hermano, revelar y presentar al pueblo de Dios esté plenamente seguro y convencido de quién es Jesús en su vida. Porque al final el anticristo hará que la gente niegue, queridos hermanos, niegue a Jesucristo, niegue toda la fe, niegue lo que ha creído de Jesús. Esa es realmente el engaño. Que nieguen, queridos hermanos, lo que han creído de Jesús. Tratarlo, queridos hermanos, tratarlo, lo tratarán, lo tratarán de mentiroso, como lo hicieron, queridos hermanos, cuando Él vino a esta tierra. Lo trataron de mentiroso, lo trataron de engañador. Y eso es algo, queridos hermanos, que nosotros tenemos que defender. Tenemos que defender, queridos hermanos, la verdad por encima de todo. Entonces, vimos tiempos donde nuestro Señor está llamando cada vez a una constante vida en el Espíritu. ¿Por qué razón nuestro Señor está llamando siempre a una constante vida en el Espíritu? Para poder conocer la verdad. Y esa verdad, hermano, es para que el alma no se someta, para el creyente no se someta a la mentira, no se someta al engaño. Y así, queridos hermanos, y no se someta al engaño, porque el engaño, queridos hermanos, en este tiempo, sutilmente, muy sutilmente, dirán que mi Señor Jesucristo es un engañador, es un mentiroso, es un pecador. No lo dirán abiertamente con estas palabras, pero lo dirán, queridos hermanos, de la manera como presenten a Jesucristo. Jesucristo no es político. Por eso mucha gente están engañando a los mismos apóstoles. No todos. Aquellos que presentan a los políticos como si fueran enviados de Dios. Son usados por Dios, pero no son enviados por Dios. Aquellos que presentan a los líderes políticos, que solamente están llamando gente, queridos hermanos, a la política, iglesia, a los cristianos a la política, y los presenten como mártires. Ellos no son mártires de Cristo. Los mártires de Cristo son aquellos que están hablando de Jesucristo, defendiendo que Jesucristo. ¿Por qué no hablan maravillas, queridos hermanos, de aquellos pastores, aquellas iglesias, aquellos cristianos que están siendo muertos, queridos hermanos, realmente por defender que Jesús es el único que salva? Aquellos que anuncian el arrepentimiento de pecado, aquellos que anuncian realmente quién es Jesucristo. Y que Jesucristo, hermano, denuncia a los políticos corruptos, denuncia, queridos hermanos, la destrucción, aquellos que presentan, queridos hermanos, a Jesucristo ante el pueblo, de tal manera que el pueblo esté plenamente persuadido, convencido de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos son muy buenos, son personas que ni aún se atreven a denunciar, como aquellos que no se atrevieron a denunciar, queridos hermanos, sobre la cuarta dimensión, que hay un Dios creador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todavía le dicen mi padre Otoniel, mi abuelo Otoniel, mi descendencia Otoniel. Hermano, no es que uno no tenga temor, pero eso están haciendo, ese tipo de doctrinas están afectando terriblemente la doctrina a los creyentes. Nosotros no estamos hablando de una denominación, estamos hablando de lo que es de la mentira, del engaño, y todavía no se atreven a decir esto no es de Dios,
por la vinculación que tienen con ellos. Nosotros, no existe ni el padre espiritual, no existe ni el abuelo espiritual, ni el tío espiritual, ni los parientes espirituales. No existen bíblicamente. No lo veo yo en las escrituras. No existe. Pero son muy personas que tratan de ser muy dulces, muy buenos en su lenguaje. No existe nada de la parientad espiritual, queridos hermanos, o al menos como dijo mi Señor Jesucristo, estos son mi madre, estos son mis hermanos. Pero estos son aquellos, queridos hermanos, que defienden la Escritura. Aquellos que traen a su familia a los pies de Cristo. Aquellos que sirven a Jesucristo, aquellos que defienden la verdad. Estos son los que son parte del cuerpo de Cristo. Estos son los que son de Cristo. Pero mentira que salga de la boca se tiene que denunciar. Porque hay un pueblo oyente. Así que yo estoy en desacuerdo de decir que el pueblo debe de escuchar a todos, porque no hay que atarlos, no hay que impedirles. No, hermano, aquí es muy clara las escrituras. Hay que denunciar toda falsa doctrina y decir al pueblo que no sigan ese tipo, falsos pastores con nombre y apellido, que no lo sigan. Porque nosotros tenemos un libre albedrío, eso es una mentira. El libre albedrío no te da la oportunidad, queridos hermanos, para escuchar, porque el Señor dijo que el que quiera hacer la voluntad del Padre, pues tendrá que entender si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Eso lo dijo mi Señor Jesucristo. No escuche a cualquiera. Escuche y busque la verdad. Predicadores que hablen de la verdad, que presenten a Jesucristo realmente como el Salvador y no simplemente como el Salvador con un solo lenguaje, sino que persuadían, porque una de las cosas que se llevaron mucho tiempo los apóstoles es tratar de convencer a un pueblo quién era Jesús. ¿Y por qué Jesús? ¿Y por qué en este tiempo, queridos hermanos? Como dice en el libro de Mateo, por eso la lucha la vamos a tener aquí. Cuando dice en el libro de Mateo, queridos hermanos, que 24, versículo 4, respondiendo Jesús le digo, mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Presentarán, queridos hermanos, se presentarán. ¿Cómo no va a decirle uno a la gente que no siga a cualquier predicador? Ellos tienen la libertad de escuchar. Estos se creen muy buenos, piensan que ese es el carácter de Cristo. Hay que tener mucho cuidado y definir bien, queridos hermanos, que la gente no escuche, queridos hermanos, los falsos predicadores, las falsas enseñanzas, que no atribuyan la mentira como una verdad, como por decirlo así, como por decir que Dios estableció apóstolas, que Dios estableció pastores, como aquel también predicador, apóstol, queridos hermanos, que dice que la palabra mujer se escribe con M de Melquisedec. También deben de ser. Aprueban el pastorado femenino. Pero no dicen eso, tienen buena doctrina, son siervos de Dios, pero no se atreven a decirle, esta doctrina no es. Pero sí se atreven, queridos hermanos, a hablar maravillas de los políticos, a hablar maravillas de la gente que está engañando abiertamente al pueblo de Dios. En veces tenemos que decir esto, no importa a veces si nos corran de la iglesia, hermano, nos corran de la cobertura, porque debería de ser si denunciamos la mentira. Por eso, queridos hermanos, vivimos tiempos tan importantes de denunciar, queridos hermanos, abiertamente la mentira. Mirando y viendo estos pasajes, el Espíritu claramente es muy claramente al hablar abiertamente de la verdad. Porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán.
Juan 9, versículo 24 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeron: da gloria a Dios. Le dijeron: da gloria a Dios. Porque habían llamado a este hombre que había sido sanado. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El sistema político, religioso, pastores sin el Espíritu Santo, sin llenos del Espíritu Santo, están engañados de mucha gente al creer que una persona llena del Espíritu Santo son aquellos que hacen, queridos hermanos, celebran todas las festividades, celebran Navidad, celebran todo. Piensan que esos son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue llenado, no es para nada, queridos hermanos, ni para tirar gente, ni para profetizar así a lo hermano, ahí se va, ni tampoco, queridos hermanos, ni para hacer falsos milagros, ni para abrazar a la gente, ni para consolar a la gente, queridos hermanos, aunque Él es el consolador. Pero si cuando usted busca la palabra consolador, queridos hermanos, no significa alguien que Él abraza. Consolador no significa alguien que Él abraza. La palabra consolador viene de la palabra abogado, intercesor. Que viene de la palabra paracletos. Consolador no es vente consuelo, vente abrazo. No, dice aquí que es un intercesor, un abogado. Eso significa consolador. Un consejero. Alguien que ayuda. Un defensor. Abogado de la defensa. El que intercede delante del Padre, delante de Jesucristo. Eso significa consolador. Consolador significa llamado a estar a nuestro lado, llamado de estar de nuestro lado. Consolador es alguien que guía a un creyente a una comprensión, y esto es interesante. Viene de la palabra paracletos. Designa un abogado que acude a la cuarta leperación. El Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Eso significa, queridos hermanos, consolador. Alguien que lleva también, queridos hermanos, a una mayor comprensión sobre el Evangelio, sobre la verdad. No es alguien que está abrace y abrace, hermano, y viendo llorar a una persona que le está comprendiendo todos sus problemas. No. No digo que no lo haga. Él comprende lo que le pasa al hombre. Él entiende todo eso. Y en veces es propósito de Él. En veces Él así lo dispone. Pero consolador, queridos hermanos, es aquel que lo guía hacia la verdad. Le muestra la verdad. Lo libra del engaño. El bendito Espíritu Santo no es aquel que, hermano, que le anda profetizando y siervo mío, sierva mía. Es aquel que verdaderamente su función es enseñar la verdad, y eso lo dice claramente, queridos hermanos, hermano, en el libro de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que ha de venir, queridos hermanos? Lo que viene es el engaño. Un fuerte engaño, hermano, sobre esta humanidad. Y lo que Dios está librando, queridos hermanos,
a este pueblo bendito de Dios, lo que Dios está librando a esta generación, hijos de Dios, queridos hermanos, es de la mentira, es del engaño. El Espíritu Santo no les hace creer, queridos hermanos, un ministro, una iglesia llena del Espíritu Santo, un creyente del Espíritu Santo, no lo hace creer, queridos hermanos, de que se la dedique comiendo y viviendo, celebrando, jugando el Evangelio, sino que lo está librando de la verdad. Le está enseñando la verdad. ¿La verdad sobre quién? ¿Quién es la verdad? La verdad es un hombre, la verdad es Jesucristo. La verdad no son debates teológicos, la verdad no son debates, hermano, de letra. El debate, ¿quién es el verdadero Jesús? ¿Quién es el verdadero Salvador? De eso se trata este Evangelio. Por eso dice que en este tiempo, estos políticos religiosos y muchos cristianos, muchos líderes, pastor, dijeron, da gloria, pero nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Un hombre que había estado ciego. Este hombre estaba ciego. ¿Ciego de qué? De la verdad. Lo habían engañado. Estaba ciego de la verdad. Por eso dile, Señor, ábreme los ojos a la verdad. Quiero entender la verdad, quiero saber la verdad. La fe es la verdad. Defendemos la verdad todavía. Vamos a enfrentar, queridos, la batalla de la fe. Y por eso el pueblo de Dios se tiene que sembrarle la verdad profundamente en su corazón, de que nunca vaya a negar la verdad, de que nunca vaya a negar su fe, de que nunca vaya a negar a Jesucristo. Pero ¿cómo lo están haciendo hoy? Lo están haciendo, queridos hermanos, a través de sutilezas, a través de, queridos hermanos, de falsas enseñanzas, de que el día de mañana, cuando se enfrenten la mentira, enfrenten el engaño, la gente sutilmente, como lo hizo Pedro, termine negando a Jesús por causa de malas amistades, por causa de un fuego extraño, por causa de no padecer persecución. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, otra cosa. Ustedes quieren oír otra cosa. Pero para eso, dice, tienen que volverse discípulo de Él. ¿Cuánta gente hoy, hermano, no es discípulo de Jesús? Es creyente, pero no es discípulo de Jesús. Porque no defienden la verdad. ¿Por qué no son capaces de decir, no existen las pastoras? ¿Por qué son incapaces de decir que cuánto creyente dentro de la iglesia, hermano, están de acuerdo de que para edificar una iglesia se necesita sembrar una Biblia? ¿Por qué cuánto creyente hoy no defiende, queridos hermanos, de que los días festivos, Navidad y todo eso no existen bíblicamente? Estos son creyentes que no están llenos del Espíritu Santo, están llenos de letra y están mintiendo contra la verdad. Están mintiendo contra Jesús. A Jesús lo están tratando de mentiroso. Un día voy a sacarlo, queridos hermanos, todas las mentiras que dicen de Jesús. Y es una mentira esto, de decir que Jesús estableció todas estas cosas. Decir eso, están mintiendo al pueblo cuando dicen que nosotros tenemos que respetar el sábado. Acuérdate que eso eran los fariseos. ¿Por qué se molestaron con Jesús? Porque Jesús no respetó el sábado. Y lo trataron, queridos hermanos, de un blasfemo. Hoy los adventistas, hoy las iglesias que proclaman el sábado como los los judaizantes, están blasfemando.
Todo aquel que se mete en las raíces hebreas están blasfemando, están tratando de decir a Jesús es un mentiroso, porque es un violador de la ley, no respeta el sábado. Jesús no respetó el sábado, Él era el sábado, Él era el Señor del reposo, Él era el Señor del sábado. Nosotros no tenemos por qué cumplir con la ley mosaica, porque estamos bajo la ley de la gracia, y todo tiene que ver con salvación. En el catolicismo, queridos hermanos, tienen una ley que el que no adora las imágenes está maldito. Maldición o ha blasfemado. Todo aquel que no adora una imagen. Para ellos somos considerados nosotros malditos, somos considerados, queridos hermanos, somos considerados blasfemos, como los adventistas dicen que también nosotros somos malditos, como muchas iglesias dicen que somos malditos, por no seguir, queridos hermanos, tradiciones de hombres, por no adorar imágenes, por nosotros es una mentira. Ese no es el Jesús. Pero ellos quieren escuchar a una otra cosa y empiezan a decir que Jesús es un mentiroso, Jesús es un pecador. Le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Cuánta gente dice seguir las Escrituras, pero cuando se trata, hermano, de defender quién es la verdad, de decir quién es Jesucristo, enseguida dicen, no, nosotros seguimos la Biblia, pero no son seguidores de Cristo? Mienten sobre él. Mienten sobre Jesús. Jesús dijo algo, mi Señor Jesús dijo algo. El que cree en mí, como dice las Escrituras. Nosotros creemos en Jesús, su persona como Jesús, por lo que dice las Escrituras. ¿Qué es lo que creemos de Jesús? O sea, vamos a ver qué dice lo que creo de Jesús. Nosotros sabemos que Dios ha hablado, dice a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando dijo este hombre, dijo esto sobre mi Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos 5, versículo 7 dice que por causa de su temor reverente fue oído. Porque él hacía la voluntad de su Padre. Porque Dios estaba con él. Porque él hacía la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, queridos hermanos, es que ninguno se pierda. La voluntad de nuestro Señor, queridos hermanos, es que nadie se pierda, sino que todos vengan, hermanos, sean salvos por medio de Jesucristo. Esa es la voluntad. Que el hermano dice que él lo dice claramente, que la voluntad del Padre, queridos hermanos, es que él sean salvos por él. Pero nosotros tenemos que, queridos hermanos, defender a toda costa, queridos hermanos, la verdad. La verdad. ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Si es posible denunciar la mentira, queridos hermanos, o sea, no es posible, lo vamos a denunciar. No importa quién sea. No importa. Porque la voluntad de nuestro Señor, queridos hermanos, es que el hombre se salve. De nada sirve comprender, queridos hermanos. De hecho, los están engañando.
el mundo de la política está engañando a estos hombres de la iglesia. ¿Por qué no profetizaron ahorita que Dios les mostró tanto a quienes que están metidos en el tema? ¿Dónde están aquellos los grandes teólogos que no profetizaron que hermanos, de que ya no iban a hacer el 2019, ahora lo iban a hacer este trato de paz, la firma de paz, lo hicieron ayer? ¿Dónde están esos que hablan todo el tiempo de esto, hermano? Ahorita no están callados, no dicen nada, eso ya no se los mostró. Ahorita van a entrar en el tema de la conspiración. El mensaje de la conspiración es una doctrina. Usted investigue qué es la conspiración, doctrina, hermano, la doctrina de la conspiración cristiana. Y se va a topar a usted que van a empezar a inventar, a deducir qué es lo que van a decir, pero no por revelación, sino por una deducción. Por eso no sacan nada de profecía ni le atinan, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque están en la teoría de la conspiración. Ahorita no dicen nada. No están diciendo nada, no están hablando nada. Están engañando al pueblo de Dios. Sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Claro que no. Dios escucha a aquellos que hacen su voluntad, a aquellos que están, queridos hermanos, entendiendo que la verdad es la forma de que Dios va a salvar a su pueblo. Desde el principio dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Bendito Dios, que Dios librará a su pueblo. No habrá poder humano que detengan la verdad. No habrá poder, por eso dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y si piensa, queridos hermanos, el catolicismo le llama tinieblas a Jesús. No lo llama, ellos tienen la luz de las tinieblas. ¿Por qué razón? Porque no dicen la verdad. Están aferrados de que María, queridos hermanos, la salvadora, la intercesora, se les va a venir tarde o que temprano. Y el mundo evangélico, el mundo de la iglesia de Cristo, queridos hermanos, la iglesia de Cristo no es una institución, no son iglesias edificantes, por muy majestuosas que seas, no lo son. La iglesia de Cristo es una multitud, gente que ha sido comprada con la sangre de Cristo, aquellos que defienden que Jesús es el único Salvador, aquellos que fueron convencidos por medio del Espíritu Santo, quién es Jesús para su vida. Pero hoy están muy molestos y están buscando la manera de detener, de cerrar iglesias, de cómo irse en contra de los evangélicos, de perseguirlos, porque la persecución, hermano, tiene que ver en que cuánta gente adepta está dejando las religiones para unirse a la iglesia evangélica, para unirse a la verdadera iglesia de Cristo, que es aquellos que han sido comprados con su sangre. Así que aquellos que piensan que defender una religión sin seguir realmente la verdad, están engañados. Son incapaces de defender la verdad. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, hoy está dejando el velo, la Santa Cena, la profecía, los dones, diciendo que eso ya no existe? Ya no existen ni los apóstoles. Pero sí existen los falsos. Por eso dice, queridos hermanos, si no viniera Dios no podría hacer nada. Respondieron ellos, dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor, para que en él crea? ¿Quién es? Dijo él. Se le había revelado la verdad, se le había dicho la verdad, pero no conocía la verdad. ¿Quién era la verdad? Mucha gente conoce mucha letra, mucho pastor, y Dios nos libre, queridos hermanos, si algo tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, que nos abra los ojos de ver quién es Jesucristo. Hay gente que dice, yo tuve un encuentro con Jesucristo, pero ahí se quedó una experiencia.
Pero Jesucristo no solamente es una persona, no es algo que sucede, sino que muestra el camino realmente de cómo es la salvación. Cómo es que realmente va la gente, qué método va a usar, cuál es la forma correcta para salvar a las personas. Hay quienes piensan, queridos hermanos, que es solamente a través de la confesión. No, es una vida a través de una vida de consagración, una vida a través de temor, una vida a través de obediencia. Simplemente están llenándose de palabras, queridos hermanos, porque no lo aplican en una vida real. Y le expulsaron, y respondiendo él le dijo: ¿quién es el Señor para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto y él habla contigo, y el que habla contigo, él es. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Tuvo que mi Señor Jesucristo, queridos hermanos, mostrarse a su vida, mostrarle quién era la verdad, mostrarle quién era el que le había mostrado la verdad, le había dicho la verdad. Y él dijo: creo Señor, y le adoró. En ese momento él vio a Jesucristo, vio el camino, vio quién era Jesús. Estaba plenamente convencido quién era Jesús. Pero ¿cuántos cristianos aceptan cualquier mentira? Celebraciones. Tengan mucho cuidado de los apóstoles famosos que siembran Biblias, que crean en la cuarta dimensión, que ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron creados por otros. Se echan abajo todo la Trinidad. Y si fueron creados ya no son dioses. Tienen mortalidad, ya no son eternos. No tienen ni la valentía para denunciar aún a los falsos. Pablo lo dijo, y lo dijo en Gálatas: si a uno de nosotros predicara un evangelio diferente, anatema sea. No se atreven a denunciar a los apóstoles, aquellos que están practicando las raíces hebreas, el judaísmo. No se atreven. Y aún, ¿por qué, hermanos, creen que están luchando contra una persona? No están luchando contra una persona, están luchando, queridos hermanos, con iglesias, con gente, hermanos, que está siendo arrastrada por medio de la mentira. Gracias a Dios, las iglesias del séptimo día de los adventistas se están viniendo abajo. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios que se vengan abajo. Le voy a decir por qué. Porque están engañando a mucha gente. Gracias a Dios que las iglesias, muchas iglesias judaizantes de raíces hebreas se están viniendo abajo. ¿Saben por qué? Hay un estudio, queridos hermanos, donde dijeron que los habían engañado. A mucha gente le está llegando la verdad diciéndole que se los habían engañado. Están volviendo a las escrituras. Muchos católicos se están convirtiendo a Cristo porque se dieron cuenta que los han engañado. Musulmanes se están convirtiendo a Cristo porque los han engañado. Testigos de Jehová, mormones se están convirtiendo a Cristo porque se dieron cuenta que los están engañando. Muchas religiones, queridos hermanos, las iglesias unicitarias se están viniendo abajo. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que los han engañado. Que el Cristo que les presentaron no es el Cristo. Que el Cristo no es un Cristo de danza, de un ministerio tan grande. Que el Cristo no es marchas de glorias, ni salir a la calle a pedir por la paz. Ese no es el Cristo. El Cristo es el que habla la verdad sobre él. El que le está abriendo los ojos a las personas. El que está salvando por medio, queridos hermanos, de la fe. El que está salvando por medio de la verdad. No es aquel que la gente se está convirtiendo porque les está uno hablando, queridos hermanos. Observen que el tema de ellos es: Dios te cuida, Dios te guarda. El tema de ellos es, queridos hermanos, Donald Trump, los políticos,
Obama, Beran Kusher. Ese es su tema de ellos, el anticristo. Dicen que a ellos Dios los envió a hablar sobre eso, hermano, pues están muy metidos en la política, menos en Cristo. Por eso nadie puede adorar a Jesús si no creen que Él es la verdad. Nadie puede adorar a Jesucristo, queridos hermanos. Nadie puede seguir a Jesucristo si no creen que Él es la verdad. Si no creen que Él es el Salvador realmente de las almas. Por eso dice que Él, cuando se le abrió los ojos, estaba ciego, lo habían cegado de tanta religión, de tanta mentira. Entonces, hermano, dice que cuando mi Señor Jesús le abrió los ojos y entendió quién era, dice que le adoró. Nadie, voy a repetir, nadie puede adorar al Señor Jesús si no cree que Él es la verdad, que lo que está hablando, que lo que Él le habló fue la verdad, que le abrió los ojos a este hombre, que le abrió el entendimiento a este hombre, la verdad. Por eso mucho en este tiempo la gente amará la mentira, se dejará engañar, dice en Santiago, porque fueron solamente oidores. No refutan porque son buenas personas, son buenos cristianos. Piensan que ser apóstol es no meterse con nadie y decirle que no escuchen, que pueden escuchar a todo mundo porque hay que darle libertad, el libre albedrío. El libre albedrío no existe. En el camino de Cristo no existe, porque entregamos nuestra voluntad solamente el libre albedrío, que bíblicamente le llama a Dios libertinaje, que hicieron abuso de la gracia. Pero en Cristo no debemos. ¿De dónde viene la palabra desobediencia? ¿De dónde viene la palabra rebeldía? Porque Dios nos llama rebelde, porque Dios nos llama, queridos hermanos, impío, porque Dios nos llama, queridos hermanos, desobediente, nos llama pecador. ¿Por qué razón? Por hacer lo que queramos. Y ya cambiamos de nombre, ya estamos fuera de la voluntad divina. Por querer aplicar ese libre albedrío, terminamos siendo pecadores, terminando siendo rebeldes, terminamos llenos de maldad, terminamos yendo, queridos hermanos, a la desobediencia por querer que tenemos la libertad. Pero la verdad os hará libre. Esa verdad no es para que nosotros abusemos de esa libertad, sino para que nos mantengamos, queridos hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo algo, que le hacía la voluntad de su Padre. ¿Y su voluntad dónde quedó? Ya no hay, no existe. Y cuando nosotros queremos tomar de nuevo nuestra voluntad, queridos hermanos, cometemos rebelión, cometemos rebeldía, cometemos desobediencia. Nosotros adoramos a Jesús porque estamos plenamente seguros que mi Señor Jesucristo es el Salvador de aquellos que lo confiesan como su Salvador y Señor. Nosotros le adoramos porque estamos plenamente seguros de que Él nos abrió el entendimiento, de que de Él escribió Moisés, no escribió de María, no escribió de Alá, no de Moroni, no de Smith, no de Allen White. Estamos plenamente seguros que de quien se habla la Biblia, de quien se hablan las Escrituras, es de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué le adoramos a Él? Porque Él es Dios. Como dice en el libro de Deuteronomio, por esta razón le adoramos. Cuando se le abrió los ojos a este hombre, tuvo una razón perfecta para poder adorarle. Cuando supo y entendió la verdad, tuvo razón suficiente, como lo que dice en Deuteronomio 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardará sus mandamientos, escuchará su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tengo suficientes motivos para seguir a Cristo, para andar junto a Cristo, para temer a Cristo, para guardar sus mandamientos, para escuchar su voz, para seguirle, para servirle. Tengo suficientes motivos y esta es la verdad en el cual, queridos hermanos, todo cristiano debe de saber.
No debe de seguir al extraño, no debe de poner los hombres, queridos hermanos, los ojos en hombres buenos, en apóstoles buenos, carismáticos. Debe poner en los ojos en Jesús, aquel que habla la verdad. Dice que cuando a este hombre se le abrió la verdad, supo la verdad, quién era Jesús, entendió la verdad, tenía suficientes motivos. Y esta es la verdad que debemos defender en el tiempo final. Que nadie te quite porque tú caminas con Jesús, porque temes a Jesús, porque guardas sus mandamientos, porque escuchas su voz, porque solamente escuchas la voz de Él, porque a Él le sirves, porque a Él le sigues, porque te habló la verdad, porque Él es la verdad y Él es el único Salvador. Nadie te quite esa verdad, nadie te aparte de esa verdad, porque le adoramos no solamente por estos motivos, sino porque Él es Dios. Y porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. Porque para este tiempo vendrán diciendo que los evangélicos son una secta, que somos una iglesia blasfema, como lo señala el dogma católico, como lo señala el Islam, que son los infieles, que el que no adora imágenes es considerado un blasfemo, un maldito. Para este tiempo tratarán de persuadir a los evangélicos que no sigan a Jesús, porque Jesús es un mentiroso, que Jesús es un pecador, que todo les prohíbe. Que sigan. Pero sí habrá mucho pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestros verdaderos, no todos, pero sí dirán que sigan la religión de los políticos. Tengan mucho cuidado con estos apóstoles que digan que un político es un siervo de Dios. Una cosa es ser usado por Dios, otra cosa es ser un siervo de Dios. Que digan que un líder político, religioso, son siervos de Dios y sean presentados como mártires y sean presentados, queridos hermanos, como enviados de Dios. Los verdaderos mártires, la verdadera gente seguida, hermano, perseguida, son aquellos hermanos que están desmintiendo, desvelando, abriéndole los ojos a la gente sobre la verdad. Dios no mandó, Jesús no mandó a seguir ningún político. Estos son aquellos que andan haciendo prosélito, andan haciendo campaña religiosa. Por eso se va a establecer, queridos hermanos, la religión mundial, política, religión mundial. Pero la iglesia que no acepte, porque no se va a pegar a la mentira, será perseguida, porque no aceptarán su marca, sus decisiones, su voluntad. Querrán someterlos a que la iglesia tiene que ser libre de escuchar a cualquiera. Eso es una mentira. Así le dirá a la bestia que pueden escuchar, que Dios no prohíbe que escuchen predicadores, que tienen el libre albedrío. El anticristo va a venir predicando el libre albedrío, que tienen voluntad de no hay que obligar a la gente, no hay que decirle, no hay que mencionar doctrinas erróneas, no hay que mencionar apóstoles. Pablo lo dijo claramente, serán denunciados. Pero aquel que dice que este hombre adoró cuando se le dio la verdad, dijo: yo no, voy a defender mi fe, yo conozco a Jesús. Pero desde ahora están practicando mentira sutil, como diciendo que Jesús, queridos hermanos, estableció que se celebre todas las fiestas, que sigan a un político, que dan sida, porque todos, ahorita le dan mucha fama, queridos hermanos, a un político en Estados Unidos, un secretario de Estado, diciendo es que nadie me va a impedir que yo predique de Jesucristo. Es una mentira, hermano. Ellos no son políticos, ellos no son enviados de parte de Dios, están engañando al pueblo. Los verdaderos responsables de llevar el mensaje de la salvación se llama la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica. Aquellos que son realmente portadores de luz, aquellos que son realmente que tienen el Espíritu Santo.
Ninguno que no tenga el Espíritu Santo, porque es portador de la verdad, podrá predicar a Cristo. En Hechos 28, versículo 21 dice: entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos oído de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en otras partes se habla contra de ella. Se habla contra de ella, de los evangélicos, que los consideran una secta. ¿Por qué van a perseguir a la iglesia de Cristo? Porque la van a considerar una secta. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían que a los que se decía, pero a otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyeron pesadamente, y sus oídos han cerrado, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, ellos oirán. Ellos oirán. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que en él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente sin impedimento. Estaba predique y predique y predique. Ahorita no salen a predicar, sino sale un acontecimiento político. Antes estaban constantemente, ahora de vez en cuando se asoman a decir algo que ya no tiene ninguna relación. Vino predicando Pablo sobre el reino, de quienes entrarían, de quienes no entrarían, de la importancia de que Jesús es el Salvador. Se sentó, dice que bien, hermano, dice que Pablo bien entendió por medio del Espíritu Santo, por más que le quería hablarle la verdad, ellos no la aceptaban. A pesar de que le escuchaban, no la aceptaban. Tenían tanto metido en su cabecita de que la iglesia de Cristo es una secta, de que Jesús es un pecador, que le impide a la gente, que le prohíbe a la gente. La mentira es mentira. La gente que se le abre los ojos de la verdad tiene suficientes motivos para adorar a Jesús. Todo lo que no habló Jesús es un Cristo, es un Cristo falso. Todas esas iglesias que practican, queridos hermanos, todas las costumbres del mundo, que defienden a las pastoras, que defienden a las apóstolas, que defienden las raíces hebreas, que defienden el judaísmo, que defienden el sábado. ¿Cómo presentarán a un Jesús que no dijo eso? Lo están presentando como un Jesús mentiroso. ¿Cómo presentarán a un Jesús que les dice Jesús, escuchen a todo mundo? No importa qué doctrina, yo no les impido que ustedes escuchen. Una cosa es amar la mentira y otra cosa es, queridos hermanos, que escuchen. Jesús nunca les dijo, vayan y escuchen a predicadores que hablan mentiras, sino huyan de ellos porque son lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero estos son más buenos que Jesús. Vayan y escuchen. Vayan y escuchen a los políticos. Son siervos de Dios, son mártires.
defienden mucho la política, defienden mucho a la gente, los líderes políticos. Pero no les están abriendo los ojos a la gente. No los están haciendo defender, queridos hermanos, que lo que no establece Dios en su palabra ese es un falso Cristo. Cuando venga el anticristo, el sistema ya está funcionando en las iglesias, queridos hermanos, engañando a la gente. Están engañando a la gente. ¿Cómo defenderán la verdad si no conocen a Jesucristo? ¿Cómo defenderán una palabra de Dios si no conocen a Jesucristo? Aceptarán todo porque están siendo engañados, queridos hermanos. Dice que las iglesias van a ser tratadas como si fuera una secta. La iglesia de Cristo va a ser tratada como una secta y a Jesucristo como un hombre pecador. Hoy abrirle los ojos a la gente a la verdad es sinónimo de persecución. Hoy decirle esto no es bíblico, esto no lo implanta Jesús. Hoy la gente quiere sus deseos, quiere todo, queridos hermanos, cosa de que Jesús no habló. Se están acostumbrando a un sistema de engaño y de mentira. Cuando mi Señor Jesús le abrió los ojos a un hombre a la verdad, los políticos religiosos, los religiosos, carentes del Espíritu Santo, se fueron enseguida contra mi Señor Jesús y empezaron a decir que era una secta. ¿Sabe qué dicen ellos? Que la iglesia evangélica es un peligro, porque es antisocial, porque no celebra lo que el mundo celebra. Defendemos la fe porque reconocemos que Jesucristo es el único que no solamente es la verdad, sino que hemos visto lo que Él hace. Por esa razón tenemos suficiente motivo, por esa razón este hombre le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque tenía suficientes motivos para caminar con Él, para temerle a Él, para guardar sus mandamientos, para escuchar su voz, para servirle a Él, para seguirle a Él, y porque estaba completamente seguro que Él era Dios y que Dios estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Entendió perfectamente quién era Jesús en su vida. Creo, Señor, y le adoro. Que nadie, queridos hermanos, te lleve a un Jesús falso. Te van a querer engañar, que celebres todo, que porque Dios, hermano, no prohíbe, que quiere ver a la gente feliz. ¿Usted cree que Dios quiere ver a la gente feliz? Amén. Lo quiere ver lleno de gozo. Sí, hermano, pero en Él, que se deleite en su palabra. Pero nadie puede conocer la verdad. Este hombre no conoció la verdad si no vino el Espíritu Santo en su vida. Gente que quiere ser consolada, abrazada, pero se dieron cuenta, hermano, acá dice que la palabra consolador no es alguien que abraza, que besa, que te digo, te comprendo, hijo, te comprende, hija, de todo lo que te pasa. No, dice que es, queridos hermanos, consolador es aquel que es defensor. Aquel, queridos hermanos, que viene, que es alguien que es guiado por el Espíritu Santo, es alguien que es lleno por el Espíritu Santo, alguien que se sienta a buscar la verdad. Es tiempo, queridos hermanos, que los hombres, los hijos de Dios, se sienten a saber la verdad. El Espíritu Santo se estará hablando la verdad, estará llenando a la gente de la verdad para que nadie los engañe. El mismo Jesús los va a enseñar, el mismo Jesús le dirá, esto es mío, esto no es mío. No se deje engañar, porque la salvación tiene que ver con la verdad. Hoy el diablo pretenderá ser más bueno que Jesucristo. Que el Señor lo reprenda.
Hombres apóstoles muy buenos, hombres carismáticos que dicen que lo más valioso es un carácter que no les gusta pelear, que no les gusta alzar la voz, que no les gusta que sí, hagan lo que quieran, hijitos. Incapaces de decirle, esto no es. Porque a la gente hay que darle la libertad de libre albedrío, cuando en realidad se llama libertinaje. Haciendo abuso, queridos hermanos, de la gracia de Dios, haciendo abuso de la libertad. Hay un pueblo hoy que está siendo llenado con la verdad. Bendito nuestro Dios que nos abra los ojos, queridos hermanos. Porque a quien no se le abra los ojos de la verdad, terminará diciendo también que Jesús es un pecador, que la iglesia evangélica es una iglesia, una secta. La consagración es un tema exclusivo de que tú eres de Cristo, y ten cuidado con la mentira, ten cuidado con los falsos, denunciarlos para que claramente se les quede en su corazón, en su mente, que es la verdad, quién es la verdad, y puedan ver a la verdad delante de sus ojos. Ama la verdad, porque la mentira es parecida a la verdad, pero nunca igual a la verdad. Si tú te llenas del Espíritu Santo, sabrás la verdad. Si tú buscas al Señor, Pablo, hermano, los estaba convenciendo todos los días. ¿Acaso ellos no sabían de Jesús? ¿Acaso ellos no sabían del reino? ¿Acaso? Pero estaban entendiendo, sí, pero no tenían Espíritu Santo que les abriera la verdad. Todo el tiempo estaban escuchando prédicas, todo el tiempo estaban escuchando mensajes, todo el tiempo estaban ahí. Pero les faltaba una cosa, el Espíritu Santo que les abriera el entendimiento a la verdad. Por más que Pablo le estuvo hablando del Señor Jesús y sobre el reino, sobre la salvación y de cómo entrar al reino de Dios, no lo entendieron, no se convirtieron a Cristo. Bendito Dios, Señor, ábrenos el entendimiento, abre nuestros oídos, nuestros ojos para poder ver que es Jesús y tener motivos suficientes para serle fiel a Él y a la verdad. Y entender, hermano, que por qué mi Señor Jesús, su salvación fue enviada a los gentiles, aquellos que no conocen. Porque hoy es más fácil salvar a una persona que no conoce a Cristo que a alguien que está dentro, que no le importa la verdad, que no le importa el Espíritu Santo en su vida. Ven a Cristo, ama la verdad. Por encima de todas las cosas, ama la verdad. Y sabrás y entenderás que es salvación. No te engañará nadie, ni un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Salga donde se predique la mentira, donde se predique el engaño. Salga de las raíces hebreas, salga de las tradiciones y costumbres, salga donde hermano, donde crean que las apóstolas, las queridos hermanos, las pastoras. Salga de las tradiciones. ¿Cuánta iglesia va a celebrar el Día del Amor y la Amistad? Gente que celebra carnaval, gente que celebra de todo. Salga de ahí. Busque la verdad. Porque esto lo aprueba. La nueva religión política, religiosa, la va a fortalecer. Y por eso Donald Trump dijo algo: traigamos de vuelta la religión. Su propósito de Donald Trump es traer de vuelta la religión. ¿Cómo lo ve? Y ya está anunciado, ya está declarado. Traigamos de vuelta la mentira, engañemos a todo mundo. Y todavía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dicen: es un siervo de Dios. Es mentira. Una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser un siervo de Dios. Que Dios te bendiga, hermano.
tienes suficientes motivos para seguir a Jesucristo, el verdadero Jesucristo, para amar la verdad y no dejarte engañar. Hoy la lucha es contra el engaño, contra la mentira. No ande creyendo usted, hermano, que se puede vivir lejos y andar sin el Señor. Ese está en la mentira. Ese está siguiendo a un Jesús falso. Está mintiendo. Ese no es Jesús. Porque acá dice que el verdadero Jesús, a Él seguiremos. No anda uno lejos de Dios, apartados de Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete. Regresa a casa. Ama la verdad. Que te apliquen la verdad. Jesús es la verdad. Jesús no es letra. Jesús es una persona. Y en eso consiste la salvación, en que se te abra los ojos. Por eso el Dios de este siglo le ha cerrado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo y no se salven. Que no conozcan letra, conozcan predicación, pero que nunca vean a Jesús. Ábreme los ojos, Señor, quiero verte, Jesús. Quiero verte. Y no es una experiencia de verlo, sino cómo es el camino de la salvación, cómo es la puerta de la salvación. Dios te bendiga. Dios te guarde de la mentira y el engaño, pero es necesario llenarte del Espíritu Santo. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. El Padre te espera. Mañana tenemos culto en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín. Venga. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amemos la verdad, busquemos la verdad. Que nos diga la verdad es la única manera con que salvamos. Ser salvos. La verdad está por encima de la mentira y el engaño, por medio del bendito y precioso Espíritu Santo. Ese es nuestro Señor Jesús. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir. Dale like a la página. Queridos hermanos, somos la iglesia de Cristo, aquella que ha sido comprada con su sangre preciosa. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana y del lunes, queridos hermanos, en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana, los que nos van a ver, por sus comentarios. Muchas gracias y que el bendito Espíritu Santo te abra los ojos a la verdad. Ama la verdad por encima de todo, hermano, porque de eso depende nuestra salvación. Bendiciones.